Bien, amados hermanos, vamos a ir versículo a versículo escudriñando esto porque es un episodio bien importante. El estudio anterior lo titulamos, amados hermanos, la importancia de la doctrina. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 de Gálatas, en sus últimos versículos del capítulo, de hecho, casi todo el capítulo habla sobre eso. Es una preocupación del apóstol Pablo respecto a la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque él fue una persona, él instruyó a la iglesia y dejó personas instruidas para que pudiesen ellos seguir la sana doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, la sana enseñanza que dejó el Señor Jesucristo. Pero antes de irse les advirtió, mire, cuando yo me vaya van a venir de otro lado personas y van a surgir de en medio de ustedes falsos maestros. Así es que tengan cuidado y sigan en la correcta enseñanza de la palabra del Señor. Y tal como lo dijo el apóstol, surgieron personas enseñando algo que se llamaba en el tiempo de Jesús judaizar. Ya vamos a tratar de traer a nuestro tiempo esto. ¿De qué me sirve a mí entender lo que ahora vamos a aprender? Llegaron estas personas enseñándole a las iglesias, a esta iglesia cristiana que fue enseñada por Pablo, que entendió la gracia de Dios, entendió a Jesucristo como nuestro Salvador y que la salvación no es por obra, sino que es un regalo del Señor. Entonces, cuando llegaron estas personas que eran judías decían ellos convertidos, a los cuales Pablo les llama falsos hermanos, o sea, personas que solo tenían la apariencia de ser cristianos. Ellos venían y hablaron con la iglesia y le dijeron que ellos tenían que judaizar, es decir, hacerse judíos primero y luego recibir al Señor para que la salvación que Cristo nos dio a través de la cruz sea efectiva en cada uno. Y entonces ellos enseñaron a la iglesia a circuncidarse, a respetar y a cumplir varias ceremonias. Y entonces todos lo estaban prácticamente la enseñanza de la gracia, que es la característica de la iglesia cristiana, estaba siendo tirada por la borda, sino que ellos estaban siendo salvados por el cumplimiento de la ley de Moisés. Vale aclarar que la ley de Moisés no es mala, pero la ley tiene el propósito de identificar qué es pecado. La ley señala a qué Dios llama pecado, pero en ningún momento en la ley usted va a encontrar una manera eficaz, porque no fue esa la intención con la cual la dio el Señor, una manera eficaz para que nosotros pudiésemos verdaderamente ser libres del pecado, sino que eran ceremonias, eran ordenanzas y ciertos sacrificios para poder cubrir el pecado, pero no para librar al hombre de la condenación del pecado. Entonces, Pablo enseñó que solamente a través de la muerte de Cristo y creyendo en ese sacrificio es que usted y yo somos salvos. Pero en medio de toda esa enseñanza, el apóstol Pedro, que también, por supuesto, era judío, él estaba compartiendo con estas personas. Les tenía cierto temor a estas personas, cierto, llamemos así, respeto, porque venían de Jerusalén y eran judíos, ¿verdad? Entonces, Pedro, cuando los vio, comenzó a comportarse como ellos. Entonces, para los judíos era abominable sentarse con los gentiles y mucho menos comer con los gentiles. Era algo que si un judío se sentaba a comer con un gentil, el judío se levantaba de ahí, estaba inmundo y él tenía que presentar un sacrificio específico para poder ser limpio. Entonces, Pedro, que caminó con el Señor Jesucristo, que conoció la gracia del Señor, él mismo fue perdonado, el apóstol Pedro fue perdonado de aquel grave error
de negar al Señor durante 3 veces, él fue perdonado y fue incorporado a la iglesia de nuevo. ¿Se recuerdan que el Señor le dijo, ¿me amas, Pedro? Se lo preguntó por 3 veces, Señor, tú sabes que te amo. Entonces él había recibido la gracia del Señor, pero por querer quedar bien con estas personas, se apartaba de sus compañeros gentiles y se unía a los judíos. Entonces el apóstol Pablo, cuando vio lo que estaba haciendo Pedro, vino Pablo y le llamó la atención, y dice el apóstol que lo confrontó porque verdaderamente había que poner las cosas claras, y lo confrontó frente a todas las personas, porque era necesario, oiga esto, aclarar los puntos básicos de la doctrina. A mucha gente no le interesa la doctrina, va a una iglesia, va a otra, en una iglesia caen, ¿verdad? Caen, hay profecía, hablan en lenguas, en otra iglesia donde van no, por allá hacen una cosa, por allá hacen otra, y les da igual, ¿verdad? Algunos dicen, no, a mí lo que me gusta es la alabanza, y entonces, pero no es la alabanza, ni son esas manifestaciones lo que a mí me une a Dios, sino que es mi fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Eso es lo que a mí me une. Y cuando yo le pongo atención a otras cosas, o lo que es peor, no le pongo ninguna atención a lo demás, a lo que está a mi alrededor y a la doctrina, entonces cuando tengo la enseñanza incorrecta, lo que puede pasar es lo que le pasa a alguien que tiene una dirección, pero tiene una guía para llegar a ese lugar incorrecto. Entonces usted cree que va a un lugar, pero llega a otro. Entonces cuando usted está con la doctrina incorrecta, usted no va a llegar al lugar donde Dios promete. La Biblia dice, y el apóstol Pedro lo dice, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y por eso es que es básico que usted y yo estemos entendiendo la palabra tal cual nos la dejó el Señor. Entonces, con esa introducción vamos a comenzar. Entonces vino Pablo y confrontó a Pedro porque Pedro estaba haciendo a un lado la doctrina y era necesario establecerla. Vea lo que dice Gálatas capítulo 2 y vamos a comenzar en el versículo 14. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Oiga, Pablo lo vio haciendo lo incorrecto, teniendo amistad solamente con judíos e ignorando a los hermanos que eran gentiles, es decir, que no eran judíos. Entonces vino él y enfrente de todos, delante de todos, le dijo, si tú, oiga esto, siendo judío, ¿verdad? Porque Pablo y Pedro eran judíos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué, oiga esto, por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles que se transformen en judíos y que cumplen la ley, la ley que fue entregada a los judíos, si ni tú ni yo la cumplimos? Entonces, estamos viendo acá gente que estaba arraigada a la ley aun y cuando tenían una salida a través de la fe. Y en este tiempo encontramos mucha gente que es súper religiosa y hace a un lado el amor, hace a un lado lo necesario para la misericordia, pero quieren cumplir la ley. Si usted piensa un poquito, por ejemplo, el Señor contó una parábola del buen samaritano. Y esto era que un judío iba caminando en un sendero donde se cruzan samaritanos y judíos y fue asaltado. Llegaron ladrones, le robaron y lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Y entonces el Señor cuenta que pasaron varias personas. El primero pasó un levita, es decir, una persona de la tribu de Leví, de donde los cuales tienen encargado el cuidado del templo y de la cual es el sacerdocio. Entonces, cuando vieron al hombre sangrando, a pesar de que era de su misma nación, no lo tocó, sino que pasó de largo. ¿Por qué? Porque si tocaba a un hombre con sangre, él quedaba inmundo. Así decía la ley.
Luego pasó un sacerdote y el sacerdote igual no quiso tocarlo porque de seguro iba al templo y no quería estar inmundo porque quería participar de las ceremonias del templo y probablemente no iba a poder presentar un sacrificio para quedar limpio de nuevo. Entonces dejaron al hombre tirado y apareció un samaritano, y un samaritano que era prácticamente por cuestiones espirituales enemigos de los judíos, y el que estaba golpeado era judío. Y vino el samaritano y lo limpió, se lo llevó a un lugar, ¿verdad? Una especie de hotel, y le dijo, curó sus heridas y le dijo al dueño del hotel, me tengo que ir, pero y le dejó dinero y le dijo, cuídalo por favor. Y cuando yo regrese, si te hace falta, yo te lo voy a pagar. Entonces el Señor Jesucristo dijo, porque todo esto era explicando quién era el prójimo, el Señor Jesucristo dijo, ¿quién creen que era el prójimo de este hombre? Entonces todos dijeron, el samaritano. Entonces, mucha gente que por guardar la ley, que por guardar tradiciones, que por guardar ordenanzas de la iglesia, que por guardar no específicamente la palabra de Dios, sino que rituales, ceremonias, por llegar, si no vienen corbatas, si no hace esto, si no hace lo otro, hace a un lado a las personas y se olvida del amor. ¿Verdad? Entonces, era lo que Pedro estaba haciendo, y por eso Pablo lo confrontó y le dijo, mira, si tú eres judío, yo soy judío y no hemos podido cumplir la ley, ¿por qué le estás obligando a los gentiles a que se hagan la ley y los vuelvas esclavos de la ley? Y dice el versículo 15, mira, estamos en Gálatas 2:15, dice, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, porque les dice pecadores porque a los gentiles los judíos los llamaban pecadores. Entonces nosotros nacimos judíos y hemos vivido bajo la ley toda nuestra vida. Pero dice el 16, oiga esto, sabiendo que el hombre, y esta es la doctrina, amados hermanos, esta es la enseñanza, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Oiga esto. Entonces, después de confrontarlo, le dice Pablo, nosotros sabemos que la ley no nos puede justificar, pero sí sabemos que Cristo y su sacrificio sí nos justifica, y por eso hemos creído en Cristo. Entonces le dice, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, nosotros hemos dejado prácticamente nuestra fe por seguir a Cristo. ¿Y por qué ahora tú estás haciendo, por quedar bien con los judíos, estás haciendo que los gentiles se conviertan en judíos y se vuelvan esclavos de la ley? Dice, por cuanto por las obras de la ley, esta es la enseñanza, nadie será justificado y nadie puede cambiar eso. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Oiga esto, lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro. Nosotros hemos buscado a Cristo y a través de Cristo hemos sido salvos. Entonces, cuando buscamos a Cristo hemos sido encontrados pecadores. Entonces, Él nos redimió. Y si ahora yo vuelvo a tener amistad con los gentiles, pero también regreso a mi fe judía, yo voy a ser encontrado pecador. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que no es lo que come el hombre y no es lo que las amistades ni lo que tiene el hombre lo que lo contamina, sino que lo que sale de él. Entonces, Pablo le estaba diciendo, entonces Jesucristo enseñó el pecado. Entonces, y Pedro era alguien que amaba al Señor. Y me imagino que él habrá sido confrontado en ese momento y pudo reaccionar de lo que él estaba haciendo. Estaba prácticamente vendiendo su fe por quedar bien con los judíos.
Y entonces el apóstol Pablo le dice, 18, porque si las cosas que destruí, oiga esto, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la ley, Pablo se dio cuenta que él no podía ser libre bajo la ley, porque cada vez que escudriñaba más la ley le decía, tú eres pecador, tú eres pecador. No hay hombre que no peque, entonces la ley señala que es el pecado. Entonces Cristo vino y lo hizo libre, lo liberó de eso. Pero si él vuelve a la ley, va a volver a ser encontrado como pecador. Cualquier hombre que se acerque a la ley, no importa lo bueno que sea, no importa lo que considere que él es perfecto, siempre que llegue a la ley, siempre va a ser encontrado pecador. Porque es imposible que alguien se justifique en la ley, sino que nos justificamos en la gracia. Y por eso es que nosotros tenemos que vivir en Cristo. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Y más que estar en Cristo, lo que debe ser es que Cristo debe estar en nosotros, porque es bajo su poder, bajo su gracia, que nosotros podemos seguir caminando como creyentes. Y ahí es el punto donde esto se aplica a nuestra vida. Porque la verdad, mis queridos hermanos, es imposible que ni usted ni yo seamos perfectos en nuestra manera de vivir. Aunque lo intentemos sobremanera, siempre vamos a encontrar algún error, siempre vamos a cometer algún error. Pero la situación es que mientras más estemos unidos a Cristo, mientras más Cristo viva en nosotros y le permitamos que Él gobierne nuestra vida, más éxito tendremos en nuestra vida cristiana. Y no necesitamos la ley y tampoco vamos a necesitar, en la medida que nos entreguemos más al Señor, tampoco vamos a necesitar volver a nuestra vida pasada. Miren lo que dice versículo 19. Porque yo, comenzando desde el 18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y todo pecador merece morir según la ley. Entonces, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a lo que él mismo escribió en Romanos capítulo 7, que él decía que cuando hacía la comparación de la esposa y del esposo, que mientras el esposo viviera, la mujer estaba sujeta a la ley del esposo. Entonces, para poder ser libre de la ley del esposo, es decir, la ley del matrimonio, mejor dicho, ¿verdad? Tendría uno de los dos, tenía que morir para que el otro quedara libre. Lo dice de esta manera. El capítulo es en Romanos capítulo 7, versículos del 1 en adelante. Oiga esto. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Eso es así. Mientras alguien esté sujeto a la ley, siempre va a estar bajo la ley y condenado por la ley, hablando la ley del Antiguo Testamento. Entonces dice el versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, nos adelantamos, dice el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces está haciendo una comparación de esa ley con la ley del Antiguo Testamento y el hombre que está bajo la ley. Porque mientras esté el hombre vivo, la ley se le va a aplicar. Y siempre va a estar culpable. Mientras los esposos estén vivos, no pueden casarse con otro mientras esté viva. Hasta que alguno de los dos muera, el otro queda libre de la ley dice la ley del marido, pero lo que hace es la ley del matrimonio. Y entonces dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, oiga esto,
habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y oiga esto, que aquí está la clave. Dice acá, dice Pablo, que de la misma manera como el marido muere y queda libre la esposa, así nosotros morimos en Cristo. ¿Verdad? Cristo vino y murió por nuestros pecados, ¿verdad? Para presentarnos justos delante de Dios. Entonces nosotros estamos muertos con Cristo, estamos muertos para la ley. Y entonces la ley ya no es aplicable para un muerto, porque la ley es para para los que carnalmente están vivos. Pero como nosotros morimos en Cristo, ya voy a explicar un poquito más de esto, cuando nosotros morimos, cuando Cristo murió en la carne, entonces para la ley nosotros ya quedamos libres de ella para poder vivir para Dios. Entonces, por eso es que Pablo estaba tan molesto y decía, ¿cómo vuelves tú? ¿Cómo regresas a la ley si nosotros estamos muertos para la ley? ¿Y cómo quieres tú enseñarle a todas estas personas que necesitan unirse a la ley para unirse a Cristo? No es así. Somos libres en Cristo, porque la muerte de Cristo vamos a ocupar una palabra que en derechos se utiliza mucho, se nos atribuye la ley, se nos atribuye, perdón, la bondad de Cristo, se nos atribuye la muerte de Cristo, y entonces nosotros quedamos libres de la ley. Por eso es que aunque no hayamos muerto, ¿verdad?, físicamente con Cristo, sí es una semejanza de nuestra muerte. Entonces, cuando Él muere por nosotros y muere en lugar de nosotros. Por eso es que se conoce la muerte de Cristo como una muerte sustitutiva. O sea, en lugar de mi persona. Fui yo el que tuvo que haber estado levantado en una cruz y no nuestro Señor, pero Él murió en nuestro lugar. Y entonces, por eso es que Pablo dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que para poderse liberar de la ley y de presentar sacrificios día con día y nunca ser libre de la ley, era necesario estar muerto. Y por eso es los que hemos creído en Cristo, morimos para la ley a fin de vivir para Dios. Y ahí es donde se hace todo, absolutamente todo el cambio. Ahí se transforma nuestra esclavitud del pecado, nuestra esclavitud a la ley, a la consecuencia del pecado, es rota, ¿verdad? Y es pagado el precio por nosotros y nosotros quedamos libres, amados hermanos, libres de la condenación por el incumplimiento de la ley. Estamos hablando de la ley de Dios, y entonces así Cristo viene y nos presenta delante de Dios como justos. Y entonces estamos nosotros unidos a Cristo y unidos a Dios por el sacrificio del Señor. Y por eso es que Pablo estaba tan molesto con Pedro y con todos los falsos maestros que estaban enseñando a la iglesia a judaizar. Entonces, amados hermanos, el versículo 20, que es donde nosotros tenemos que tomar nuestra enseñanza principal de esta tarde, de esta noche, y tenemos que tomar ahí toda la fuerza, porque dice, oiga, el versículo 20, estamos en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy, ¿verdad? No estuve ni estaré, sino que estoy, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando del hombre carnal, hablando de lo que la Biblia llama del hombre animal, ¿verdad? Está crucificado con Cristo y no tiene que levantarse de ahí, sino que se va a quedar allí para que yo pueda vivir, el nuevo hombre pueda vivir para Dios. Mi carnalidad, mi humanidad, tengo yo que sujetarla ya a la muerte de Cristo para que ahora yo pueda tener la libertad de poder actuar en la voluntad del Señor y que el pecado no me golpee, que el pecado no me condene, aunque me equivoque alguna vez, porque la palabra pecado es errar al blanco, pero yo puedo ahora saber que cuando me equivoco puedo correr a los pies
del Señor, pedir perdón, Él me perdona y me fortalece y me limpia de todo pecado, como dice Primera de Juan 1:9. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ya no soy sujeto a la ley y a la condenación de la ley. Y por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que poner nuestros ojos no en la ley, no en el mundo, no en aquellas personas, en los artistas, en los jugadores, inclusive aquellas personas que admiramos porque han tenido cierto éxito. No tenemos que poner la mira en ellos, sino que tenemos que poner la mira en el Señor. Podemos aprender muchas cosas, ¿verdad? Del éxito de algunas personas, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo, porque es de allí donde nosotros tomamos toda el poder, toda la gracia, toda la misericordia, viene de nosotros a través de Jesucristo. Y por eso es que en este tiempo, amados hermanos, en este tiempo de tanto pecado, en este tiempo de tanta invitación a hacer el mal, en este tiempo donde todo es relativo, en este tiempo donde inclusive se inculca a los niños para que no abracen un sexo, ¿verdad? O sea, el niño no se sienta varón y la niña no se sienta niña, sino que se sientan neutros y que ellos vayan creciendo y toman una decisión. Eso es lo que está haciendo el mundo, amados. Y eso así es, eso así es. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que estar amarrados de la palabra, con los ojos puestos en Cristo, con la mente de Cristo. Y ahora me preguntó alguien, pastor, ¿y cómo es que podemos tener la mente de Cristo? En la Biblia. No es que yo voy a orar y de repente usted piensa como Cristo. No, Él dejó todo lo que Él quería que nosotros supiésemos, lo dejó en la Escritura, lo dejó en la palabra. Entonces, cuando usted quiere saber algo de Cristo, quiere saber algún pensamiento de Dios, cuando tiene que tomar alguna decisión, en lugar de estarle preguntando a toda la gente, vaya a la palabra, pregúntele a Dios y Dios siempre le va a dar una respuesta. Entonces, en medio de este mundo que tiene ya el sistema ya montado para hacer la voluntad del que la Biblia dice que es el príncipe de este mundo, que es Satanás, en medio de este mundo injusto y pecador, usted puede seguir poniendo su mirada en Cristo y usted se puede seguir manteniendo tomado de la mano de Él, tomando decisiones que agrada al Señor, presentándose aprobado, no porque seamos buenos, sino que podemos ver la palabra de Dios y podemos seguirla y aprenderla y vivirla cada vez más. Por eso es que en Colosenses, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosenses, en el capítulo 3, versículos del 9 al 10, si tiene su Biblia, búsquelo por favor. Colosenses capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice así, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, oiga esto, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Por qué puedo yo decir que me he despojado del viejo hombre? Porque está clavado en la cruz. Mire, amado, si me descuido, el viejo hombre vuelve a motivarme a que yo haga lo malo y que me meta en pecado y en circunstancias pecaminosas y voy a recibir la consecuencia de mi pecado porque Dios me va a corregir. Porque Dios como Padre me va a corregir a mí y en algún momento me va a tratar como que no fuese su hijo, aunque lo sea. ¿Por qué? Porque es necesario que Él es un juez justo y entonces para poderme corregir va a tener que realizar en mi vida ciertas dificultades, correcciones, castigos y situaciones que nos traen sufrimiento para podernos enderezar, a fin de que nosotros volvamos al camino. Y eso sí es, amados hermanos. Ay, pastor, pero es que no somos libres. ¿Cómo no? Claro que somos libres. Libres de tomar la mejor decisión. Libres de tomar una decisión y de aceptar la consecuencia de esa decisión. Porque esa es la libertad. Y por eso es que, como nos equivocamos tanto, nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10.
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, ¿qué tiene que hacer usted? Despójese, despójese del viejo hombre. Yo sé que muchas veces nosotros queremos desquitarnos, queremos hablar, queremos vengarnos, pero la Biblia dice que cuando usted tiene deseos de venganza, se recuerde que el Señor dijo que tenemos que dejar espacio para aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Usted como hijo de Dios no se debe vengar. Tranquilo, tranquilo. Tenga paciencia, espere en Dios y le aseguro que Él va a tomar cartas en el asunto y va a resolver su problema. Pero tiene que pensar, mi carnalidad está crucificada con Cristo. Mi viejo hombre está clavado en la cruz con Cristo. Y por eso es que ya el pecado, yo ya no soy esclavo ni sujeto al pecado, sino que puedo tomar decisiones libres. Ay, pastor, qué bonito se oye, pero en la realidad es bien difícil. Claro, alimentamos nuestra mente de pecado, de situaciones pecaminosas y de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestras amistades nos invitan a pecar, nuestros amigos, películas, todo invita a pecar, a pecar, a pecar. Entonces venimos y decimos, no, hombre, si todos lo hacen, que yo lo haga, no es problema. Pero la situación es que no todos son hijos de Dios y usted sí lo es, mi querido hermano. Entonces, por eso es que cuando usted sabe que su viejo hombre está crucificado y si usted se va renovando diariamente del nuevo, usted poco a poco va siendo mejor y como dice aquí, que nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno de Dios. Y por eso es que el versículo 20 dice de Gálatas 2:20, que es el versículo que ya más nos debe llamar la atención ahora, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Allá está mi viejo hombre crucificado y dice, y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo. Quiere decir que mi mente carnal ya no toma las decisiones, sino que yo me sujeto a mi vida espiritual. Y todo lo que mis deseos carnales quieren someterme y quieren dirigirme, yo lo pongo en las manos del Señor. Amados, no sé si a usted le ha pasado, si solo a mí me ha pasado, pero cuando yo vengo y retomo mis pensamientos carnales, termino mal. Termino haciendo lo que yo no quería hacer, termino diciendo lo que yo no quería decir y en el lugar donde yo no quería estar. Pero cuando yo decido dejar a mi antigua naturaleza clavada con Cristo y entonces dice, y ya no vivo yo, mas vive en Cristo en mí, es decir, mis decisiones están unidas a Cristo. Porque no es tanto que usted esté en Cristo, sino que Cristo esté en usted. Que Él tome el control, que Él tome el control de su vida. Y ese, amados hermanos, es una decisión diaria. Todos los días, en todas mis decisiones, en todos los conflictos, en todos mis propósitos, que Cristo tome mis decisiones por mí. Entonces, cuando usted le deja la decisión a Cristo, la decisión es fácil, ya no hay mucho que pelear. Ay, pero es que yo me quiero desquitar, pero es que yo quiero tomarme una cerveza, que yo quiero salir con esta persona que no es mi esposa o mi esposo, es que yo quiero. Pero cuando usted se sujeta a Cristo, no hay mucho, pues, o sea, invitaciones corruptas, usted no va, usted sabe cómo termina eso. Decía el pastor fundador, el pastor general, decía que hay cafecitos que tienen olor a almohada. ¿Por qué? Porque hay posibilidades de que un hombre y una mujer que se van a tomar un café terminen en la cama. Entonces, si usted es casado, mi amado hermano, usted sabe que no debe ser tomar ese café. Y aunque no sea casado, usted sabe que la fornicación es pecado y que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que tiene que guardarse. Entonces, si usted trae la mente de Cristo a usted, trae la palabra de Dios a usted, usted decide a través de la palabra y no hay dónde equivocarse. No hay cómo ofender, no hay cómo robar, no hay cómo mentir, no hay cómo hacerse de lo ajeno.
No hay cómo desear la mujer del vecino, no hay cómo quitarle el trabajo a fulano. ¿Por qué? Porque yo voy a estar tomando las decisiones a través de Cristo. Pero ¿por qué es tan difícil? Porque no es Cristo quien está pensando por mí. Mire lo que dice, por favor, volvamos a Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy, y esa palabra estoy en el griego es un aoristo, quiere decir que es un presente continuo, siempre, siempre, siempre haciéndolo. Yo presente con Cristo y Cristo en mí. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mire, mas vive Cristo en mí. O sea, a diferencia de que ya no vivo yo y que yo no soy el Señor de mi vida, sino que Cristo es el Señor de mi vida, mas vive Cristo en mí y dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué es eso vivir en la carne? Vivir en este cuerpo. Amados hermanos, mire, el cuerpo en verdad es como el dinero. El dinero usted no puede decir que es malo o bueno, porque el dinero usted lo puede utilizar para hacer lo bueno, usted lo puede utilizar para hacer lo malo. Su cuerpo, amados hermanos, sin su mente y sin su espíritu, cae y no hace ni bueno ni malo. Pero cuando usted tiene control de su cuerpo, usted decide qué va a ser su cuerpo. Entonces, en esa decisión, usted tiene que ponerlo delante de Dios y ponerlo a la orden de Dios. Por eso es que en Romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la orden y la manera como hacerlo está en el versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, a este tiempo, sino que transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, la renovación que acabamos de estar hablando, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, mi amado hermano, que Dios quiere que usted haga lo bueno, que usted haga lo correcto, que usted lo honre en todo momento, pero no lo puede honrar en la carne. Y no puede, vaya, en la mañana voy a hacer algo de la carne y voy a vivir como la carne. Y ya en la tarde voy a la iglesia y ya me voy a pedir perdón y me voy a sentir bien. No, usted va a estar en la carne y va a llegar a la iglesia en la carne. Y aunque diga aleluya, aleluya, gloria a Dios, va a estar usted en la carne porque no es algo que usted se quite y se pone. Por eso, amados hermanos, es que usted tiene que sujetarse y someterse a Cristo. Oiga, someterse a Cristo y mantenerse allí. Alguien decía, no, pero lo que pasa es que como ya eso solo lo pueden hacer los ancianos. No es cierto. Amados hermanos, no es cierto. Usted puede hacerlo si se abraza con Cristo, si se sujeta a Cristo y deja que Cristo, a través de su palabra, tome las decisiones en usted. Y entonces volvamos al versículo 20. Con Cristo estoy, ya dijimos que ese estoy es un hacer continuo, estoy juntamente crucificado, que está crucificado mi viejo hombre y mi mente carnal, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, o sea, la mente de Cristo en mí. Y repito, ¿y cómo voy a saber cómo voy a tener la mente de Cristo? En la palabra, por eso es que es tan importante que lea la palabra. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, las decisiones yo las tomo por la fe. Ahora, yo no estoy hablando de la fe que usted tiene de emprender un negocio, de hacer una fe humana. No, una fe que viene de Dios, que es fortalecida por Dios, a la que Pedro dice que nosotros somos guardados por la fe, por el poder de Dios. Entonces, quiere decir que ese regalo de la fe es lo que me sostiene a mí. Cuando yo utilizo esa fe y le creo al Señor y espero en el Señor y confío en el Señor, sé que todo va a ir bien. Y aunque parezca difícil lo que está pasando, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y por eso es que puedo estar tranquilo. Entonces, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, oiga esto, porque este es todo el principio, me amó. ¿Verdad? Y cuando dice me amó no quiere decir que ahora ahora ya no me ama, ¿verdad? Que antes me amó y hoy puede que no me ame. No,
Es que en el momento que tenía que entregarse, su amor estaba vigente. Ahora está vigente y siempre estará vigente. Por eso es que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca dejará de ser. Entonces, cuando Dios dice que me ama, me amará por la eternidad. Y por eso puedo yo confiar en ese amor. Entonces, dice el final del versículo 20. Lo que ahora vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y en ese momento que su amor estaba vigente y que amor sigue vigente y su amor estará vigente, se entregó. En ese tiempo, en la cruz del Calvario, se entregó y dice, se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué dice que se entregó a sí mismo? Porque a Cristo nadie lo mató, Él se entregó. Él se dio como ofrenda. Y fíjense, comprenda esto, que Cristo no se entregó para pagarle una deuda a Satanás. Olvídese de esto, Satanás aquí no tiene nada que ver más que el causante del pecado. Cristo no se ofrece como sacrificio para darnos a nosotros, no. Cristo se ofrece para satisfacer la ofensa que nosotros le habíamos hecho a Dios. Cristo muere para Dios por nosotros. Se dirige a Dios. El sacrificio de Jesucristo fue presentado a Dios y fue aceptado por Dios, pero es en lugar de nosotros. Entonces sigamos. Entonces dice, se entregó a sí mismo por mí, versículo 21. No desecho la gracia de Dios. Pablo estaba diciendo, yo no regreso a la ley, yo me quedo en la gracia de Dios, yo no la desecho, porque volver a las obras es desechar la gracia. Mucha gente ahí anda sosteniendo que la salvación es por las obras. Eso es desechar la gracia. Entonces, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, amados hermanos. Nosotros estamos para avanzar, no para volver. No para volver a las obras, no para volver al temor, no para volver a la inseguridad. No, nosotros vamos adelante con Cristo. Dice Romanos 8:9. Oiga lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Por qué? Porque mi carne está crucificada con Cristo, sino según el Espíritu. Ahora, aquí hay una condicionante. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillo, no es de él. Ah, no, yo no puedo vivir así. Ok, no eres usted no ha aprendido a morir o no es de Dios, amado. Por eso es que tiene que venir a Cristo para que Cristo le dé esa certeza en su corazón. Y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón nunca, al final, en unos minutos vamos a hacer una oración para que usted pueda entregarle su vida a Cristo y a partir de ahora estar muerto con Cristo en la cruz y vivir aquí en esta tierra para Dios. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice de esta manera: por medio de las cuales, hablando dice, de la fe, ¿verdad? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, oiga esto, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amados hermanos, mire, cuando venimos a Cristo huimos de la concupiscencia. Venimos para ser libertados, para ser separados. Y cuando venimos a Cristo recibimos todas las promesas que dice aquí que son preciosas y que son grandísimas. Entonces, amados, no debemos nosotros separarnos de eso. Y óigame, no debemos retroceder. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Hebreos capítulo 10, versículo 39, que es donde dice sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Allá el versículo 25, pero hoy tomamos el 39, dice, pero nosotros, hablando de usted y yo, si usted ya es creyente, usted está hecho para perseverar. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa fe que es un regalo de Dios. No nace del esfuerzo humano, sino que es un regalo de Dios.
Y por eso, amados hermanos, nosotros no retrocedemos, óigame, no retrocedemos, no vamos para atrás como el cangrejo, no, vamos para adelante, vamos para adelante. Y si antes me costaba algo, poco a poco en el Señor voy caminando, voy dominando mis deseos carnales, voy conociendo más de la palabra, voy teniendo más unión con Cristo. Y fíjense que el Señor Jesucristo nos dice algo que nos debería de hacer reflexionar. En Lucas capítulo 9, versículo 62, respecto a volver atrás, dice Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, oiga esto, qué tremendo. Y Jesús le dijo, ninguno. ¿Cuántos son ninguno? Ninguno. Nadie puede superar esto, dice. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mire, cuando usted pone la mano en el arado, usted tiene que ver para adelante para que el surco salga bien. Para poder hacer el surco correctamente y guiar correctamente, ya sean los animales que tenga delante de usted, ¿verdad? Para llevar correctamente el arado o manejar, ¿verdad? Si acaso es un tractor, como sea, usted tiene que volver a ver hacia adelante, no hacia atrás. Y por eso es que el Señor Jesucristo dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No caminamos, no vamos hacia atrás. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Pero es que, pastor, no, vamos hacia adelante. Usted, ¿por qué no está pasando lo que yo he pasado? Mire, si usted pasara por donde yo he pasado, amado hermano, no sé qué pasaría, ¿verdad? Por eso es que, pero se trata de dar ánimo, no desánimo. Con Cristo somos más que vencedores y podemos seguir adelante. No retroceda. Y terminamos con Filipenses, volviendo a Pablo, pero en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14 lo dice de esta manera. Hermanos, dice Pablo, Pablo también seguía hacia adelante, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. El apóstol Pablo sabía que mientras estaba en la tierra, él no iba a llegar a su perfección, es de más, y se iba a equivocar y iba a enfrentar dificultades, a veces iba a ser vencido, a veces iba a vencer, pero se mantenía en Cristo. Entonces dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, oiga esto, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, no se hace atrás, prosigo a la meta, el galardón está delante y por eso no retrocedemos. Lo que ya caminó, no lo ceda, no retroceda. Lo que usted ya desarrolló en su vida cristiana, no lo detenga. Ay, pero es que no lo detenga, siga caminando, no ceda a las presiones del mundo, no ceda a las conveniencias del mundo, no ceda a lo que el mundo llama bienestar, no. El bienestar, amados hermanos, a veces está, a veces no está, y el bienestar, no venda su alma por el bienestar. ¿Cuál es el bienestar? Pues sí, en lugar de tener un carrito viejo, yo quiero un carrito nuevo. Eso está bien, eso no es problema. Una casa pequeña, una casa grande, eso no es malo. Pero usted no va a ceder al mundo por tener esas cosas. Porque al final, con la casa nueva, con el carro nuevo, con dinero en el banco y con todo eso, usted puede sentirse miserable. Puede sentirse miserable. Y este mundo puede tratarnos tan difícil, amados hermanos, puede tratarnos tan difícil que ni el dinero nos va a servir de rescate por la vida de nuestros hijos o por nuestra propia vida. No es malo tener dinero, no, ojalá que Dios nos derramara bendición para que todos tuviéramos bastante provisión, pero la mejor provisión que nosotros tenemos que tener es nuestra relación con Dios. Y repito, no es tanto que usted esté en Cristo. Es lo más importante, porque cuando usted dice yo estoy en Cristo es que usted tiene el control, sino que Cristo esté en usted. Y lo que ahora vivo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amados hermanos, mire,
no volvemos atrás, no renunciamos a la palabra, no cedemos a la doctrina, nos gustan las alabanzas, nos gusta un montón de predicaciones. Hay muchas predicaciones que solo hablan de bendición, 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 pero la doctrina le enseña a usted cuándo una bendición puede venir y cuándo no puede venir, cuándo le están dando a tol con el dedo, lo están engañando. Mire, hay un montón de predicadores de la prosperidad que no están dando mentiras y mentiras y mentiras. Vaya a la palabra, que es la que no miente. Vaya a la palabra y entienda cuándo Dios bendice a sus hijos y cuándo no. Y allí manténgase. Y si usted quiere bendición, camine en el sendero de la bendición que Dios le ha trazado. Pero no permita que nadie tome decisiones por usted. No le permita al mundo tomar decisiones por usted. No le permita a sus amigos impíos, porque todos tenemos amigos que no conocen al Señor, que tomen decisiones por usted. Qué bueno sería que sus amigos que no son creyentes sepan que hay cosas en las cuales usted no participa, que hay cosas que usted no habla, hay cosas en las cuales usted no se inmiscuye, porque usted es un discípulo de Cristo, usted es un seguidor de Cristo, es un creyente en Cristo y Cristo mora en usted. Antes de orar por todos los hermanos que estuvieron amablemente con nosotros, yo quiero invitarle a usted que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, que lo pueda hacer en este momento. ¿Cómo lo hago, pastor? Repita una sencilla oración. Comprenda que usted es pecador y que solo el Señor Jesucristo puede liberarlo. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si usted repite esa oración, bienvenido a la familia del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios.